En esta ocasión, como ya se les he presentado, vamos a tener el análisis crítico, literal y inferencial de El viejo y el mar, una obra escrita por Ernest Hemingway, el cual fue el relanzamiento a su vida como escritor, ya que sus obras no han tenido mucha popularidad ni tampoco un gran impacto, como se puede decir. En esta obra, a pesar de que narre una historia como tipo una anécdota simple, es tan especial, se puede decir, por la manera en la que cuenta sus personajes. Así que vamos a sumergirnos en esta historia que se yace y se vive en Cuba. Pues bueno, en la historia nos presentan a Santiago, un hombre mayor de 44 años, el cual se dedicaba netamente a la pesca, pues no era solo su trabajo, sino era su pasión. Él había nacido para ser pescador y él cada día se lo decía. También era fanático del béisbol. Le gustaba bastante escuchar los partidos y era fanático de un jugador principalmente. Pero bueno, el viejo no tenía familia. El viejo solo residía en una pequeña choza o conocidos como cabañas que están en Cuba. El viejo vivía en situaciones, la verdad, bastante lamentables, ya que su cama solo era madera y algunos periódicos. Incluso algunas veces tenía que llenar su buzo de periódicos para utilizarlo como almohada y dormía con una pequeña manta como podría ser esta, algo así, algo simple. Pero, gracias a Dios, él no estaba solo, ya que tenía a su fiel compañero, un joven de unos 12 13 años llamado Manolín, el cual era su compañero de aventuras, ya que ambos se dedicaban a pescar. Pero bueno, yendo ahora sí con lo importante, resulta que Santiago no había cazado nada durante 84 días. Y pues la gente le empezó a perder la fe de que lograra cazar algo interesante después de ese tiempo. Él mismo así se decía que eso era su sueño y que si no se dedicaba a la pesca, ¿qué podría ser de él? O sea, tal vez se podría dedicar a escuchar béisbol, pero no sería lo mismo. Así que un día él sale decidido a cazar algo enorme, algo que solo se decía que era tipo una leyenda o que algo que no existía. Se fue a cazarlo. Se fue a buscar a el pez más grande para así terminar ya con su legado, de alguna manera decirlo así, ya que en sí no tenía planeado retirarse, pero de alguna manera estaba cansado de que tuviera tan mala suerte. Y sí, su suerte iba a empeorar, ya que resulta que su fiel amigo Manolin no le iba a acompañar esta vez en esta travesía, ya que resulta que sus padres se habían incomodado bastante de que el hecho de que pasara mucho tiempo con el viejo, le han prohibido que volviera a salir a pescar o que al menos se juntara con él. Entonces el viejo sale solo en su pequeño barco y se entra a lo profundo del mar. Pero él no sabía que era lo profundo. ¿Cómo llegó hasta ahí? Te preguntarás. Espérate, que ya te cuento. No te apresures. Pues bueno, él llega ahí guiándose por sus habilidades de pescador. Sigue a un pequeño pájaro que está yendo por ahí pescando y entonces mira a los lugares que está pescando y dice, ahí debe haber peces. Entonces, en cierto lugar empieza a botar más de una carnada. Empieza a botar varias carnadas y así es como logra cazar algo interesante. No cazar en sí, sino logró agarrarlo en esta parte del pescado. Logró hacer que el anzuelo se atragantara aquí y lo agarró. Para él, que estaba a una profundidad bastante amplia, demasiado grande, se dio cuenta de que iba a ser un poco imposible sacarlo ya que el pez tenía demasiada fuerza. Así que, ¿qué es lo que hizo? Simplemente dejó que el pez simplemente siguiera su rumbo hasta donde lo llevaba. Por suerte el pez se dirigía hacia el mismo lugar de donde él procedía. Cabe recalcar que las situaciones en las que se encontraba Santiago no eran muy favorables. Ella era una persona ya mayor y eso, el sol, el agua, la deshidratación, la comida sobre todo, ya que no había ido preparado en sí. Había llevado solo agua, un cuchillo, unos pequeños anzuelos básicamente que había llevado para comer y para cazar también, los cuales no eran suficientes ya que se pudrieron ese mismo día que atrapó al pez. Pero bueno, continuando, durante este periodo podemos observar, se podría decir así,
o podemos deducir como el viejo le encantaba lo que era la pesca y no lo hacía simplemente por deporte o por caza. Lo hacía porque de verdad le llamaba la atención y porque respetaba también. Era su pasión básicamente, no era un simple hobby. Ya que cuando captura al pez, y hubo situaciones en las que tuvo que matar un pez para comérselo. Uno lo miraría normal, pero él incluso sintió pena por uno de él, incluso se disculpó por el hecho de haber matado a una pareja de peces voladores y también a un bonito. Se disculpó y se sentía bastante mal y preocupado. Bueno, no preocupado, no se sintió mal por este hecho, ya que él miraba a los peces como si fueran sus amigos o también su familia. Y esta situación fue un poco, ¿cómo decirlo? Pudimos observar, muchas personas lo interpretarían como se estaba volviendo loco, pero no. Yo creo que reaccionó de una manera bastante humana, cosa que nos falta a nosotros. Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema, ¿se dan cuenta, muchachos? Bueno, la cosa es que siguió hasta cierto punto. Alejo tuvo que hacer muchos sacrificios, sus brazos, su espalda. Tuvo incluso que comer peces crudos para poder sobrevivir. Lo cual no vendría a ser malo si no tomamos en cuenta que algunos peces vienen infectados de estos bichos y que te pueden hacer daño. Pero Alejo se arriesgó ya que no estaba dispuesto a que ese pez se fuera. Entonces batalló durante casi 2 o 3 días enteros, hasta que en un momento el pez, también ya cansado, herido y hambriento, decidió salir a la superficie como una manera de amenaza hacia Santiago. Entonces Santiago se impresionó al ver sus colores, su forma, su tamaño sobre todo. Era demasiado gigantesco y hermoso para él. Así que él se preguntaba si valía la pena cazarlo y dijo, sí, vale la pena. Entonces llegó un momento donde puso todo de sí para capturarlo. Utilizó su arpón, se lo clavó en su espalda y lo arrinconó contra su bote. Y ¡plin! Lo mató. Se dio cuenta que empezó a desangrar el pez. El pez empezó a desangrar. Y eso solo sería el inicio para un posible desarrollo del personaje. Aquí voy con desarrollo, que le van a dar un poco más, van a hacer que pase algo malo para que se dé cuenta de algo o para que aumente su determinación. Después de ese suceso, nos describe Santiago de cómo vio al pez. Ya no lo miraba con admiración, simplemente lo miraba como un pez. Todo el bonito color que tenía se empezaba a ir junto con la sangre. Pero en ese momento apareció un tiburón. Un tiburón con la boca abierta mostrando sus dientes. Y entonces, ¡fa! De frente fue y dio una gran mordida al pez. Santiago se sintió amenazado, o sea, el hecho de que le haya mordido al pez, él sintió como si le hubieran mordido a él, como si le estuvieran arrebatando algo. Así que agarró a su arpón, se lo clavó al tiburón. No contento con eso, cuando el tiburón estaba agonizando, o sea, ya estaba muriéndose, se decidió dar la vuelta y se llevó el pedazo de carne que había mordido junto con el arpón. Luego apareció otro tiburón más y también le quitó el doble. Si el primer tiburón le había quitado 20 kilos, habría sido 40 kilos que había perdido el pez. Entonces se sintió amenazado, no sabía qué hacer. Entonces improvisó rápidamente con un cuchillo que tenía y en un palo le decidió amarrar para atacar y defender a su gran pescado. Y así tiburón tras tiburón llegaron. Mató unos 5 y espantó unos cuantos. Cuando se dio cuenta, solo quedaba de ese hermoso y gran pez, solo quedaba la cabeza, la cola y el esqueleto de la parte de su espalda básicamente. El viejo, triste, desilusionado, vuelve a casa. Las personas lo miran que están llegando y dicen, wow, ¿y eso que traes? El viejo no dijo nada, simplemente se fue a su cabaña y se tiró. Estaba cansado, herido. Tal parece que lo que había hecho no había valido la pena. En ese momento llega Manolín y mira al viejo todo herido, destrozado, lo mira básicamente, y se pone a llorar. Diciéndole, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Le dice, sí, estoy bien, no te preocupes. No pasó nada. Simplemente lo logré, pero creo que nadie va a reconocer lo que he hecho. Pero en eso que se equivocaba el viejo, ya que llegaron personas y vieron el semejante y gigantesco esqueleto junto a una cabeza y una cola.
y dijeron, wow, sin duda es un pez enorme. Sobre todo el dueño de un bar o de un lugar donde siempre tomaba café, Manolín y Santiago. Dijo, ese es un verdadero pez. Llegaron dos extraños también y le dijeron, ¿qué clase de peces es? Le dijeron, es un tiburón. Dijeron así. Nunca había visto un tiburón tan grande, le dicen así los visitantes, le dicen así. Y entonces le comentan, sí, yo tampoco lo puedo creer. Cuando Manolín llega, le dice a Santiago, le dice, toma un poco de café, dice, "Sí, ha sido una travesía larga, le comenta. Entonces él sí, sí, pero bueno, es momento de prepararnos para el siguiente viaje. Santiago dice, pero ¿y tu padre? ¿Qué piensas hacer con esto? Yo no me sé, sí, no se preocupe, Santiago, que ahora en adelante mis padres no tomarán decisión sobre con quién puedo o no puedo estar o pasar el rato con él. Incluso me escapé 2 veces para salir a pescar yo mismo. Compraremos lo mejor, iremos a cazar. Sí, está bien, dice Santiago. Entonces Santiago sigue durmiendo y sueña con leones marinos. Pues bueno, así termina la obra El Viejo y el Mar. Sé que me he desviado un poco, pero más que nada les quería contar la manera inferencial. En esta obra podemos abarcar varios temas inferenciales, como podría ser la perseverancia, pero creo que podemos ir uno a uno. Primero que nada, el inicio de la historia. En la historia conocemos a alguien triste en sí. Conocimos su triste realidad. No había casado nada durante 84 días y estaba perdiendo la fe incluso en sí mismo. Así que cuando decidió salir al mar, fuera como si él mismo se propuso y se trazó esa meta, que era cazar algo que lo volviera relevante y quisiera que todas las personas lo tuvieran enardecidas, lo tuvieran una gran admiración. Y lo logró. Lo logró. Y aquí vamos con el siguiente punto. Al momento de que él está pasando días así agarrando para que el pez no se vaya, por unos momentos él nos comenta y en la obra nos dice, las estrellas y la luna son incasables o inalcanzables de alguna manera. Y dice, pero son mis hermanas, junto como tú, pez. Dice así. Aquí podemos darnos cuenta el gran respeto y también la apreciación que sentía. De alguna manera, él se sentía representado con el pez, ya que el pez estaba tirando para encontrar su libertad, mientras que el viejo jalaba para poder conseguir lo que tanto quería, que era un poco de reconocimiento. Cuando él estaba sin comer y cansado, el pez también estaba igual. De alguna manera yo podría decir que el viejo se identificaba con el pez. Otra manera sería que nunca dejes, eso sería una lección personal, nunca dejes, no, o que de alguna manera otras personas siempre van a querer a ponerse en tu camino de alguna manera. Aquí vendría el tema de los tiburones. ¿A qué voy con esto? Cuando logró su objetivo, los tiburones empezaron a atacar y empezaron a quitarle todo. Era como si de alguna manera los tiburones actuaran de manera diciendo, lo has conseguido, pero ¿y qué? ¿Qué nos importa? Nos lo comemos y ya está. ¿Quién te va a creer que has cazado eso? De alguna manera sería eso. Yo lo podría interpretar como que siempre vas a encontrar personas o obstáculos en tu camino. Y por más que a veces trates y trates y trates, a veces van a ganar. Y, y uno piensa que lo ha dado todo, pero no ha servido para nada. ¿De qué me sirvió cazar ese gran pez si solo quedan los restos? ¿Quién me va a creer que yo lo cacé? ¿Quién me va a creer que era de ese tamaño? Que era de esos colores. ¿Quién me va a creer? Y ahí podemos decir un momento en donde siente que nada valió la pena, básicamente. Pero donde podemos complementar esto es cuando llega al puerto y la gente se impresiona, ya que al parecer él no tuvo que decir ni una palabra para que la gente quedara impresionada y se dieran cuenta de que había sido él. Aquí yo puedo interpretar como no todos los esfuerzos son en vano. Tarde o temprano siempre van a reconocer lo bien que has hecho, también lo mal que has hecho. En el caso de Santiago, reconocieron su gran labor y su gran dedicación al momento de cazar el pez gigante. Y él no tuvo que decir nada.
Yo podría dar una reflexión de que básicamente no todo es en vano. Los sacrificios valen la pena. A veces sentimos que no podemos más, como cuando el viejo estaba tirando sus espaldas, sus dedos estaban cortados, su mano estaba sangrando, tenía calambre, pero aún así no se rindió. Podemos decir que uno tiene que aferrarse a lo que tanto quiere, sin lastimar a los otros de alguna manera. O a veces también tenemos que tomar la difícil decisión de sobreponer lo que nosotros queremos hacia lo que quieren otras personas. En el caso, el pez quería ser libre, pero Santiago quería casarlo. Era una de dos, o liberarlo o matarlo. Así que decidió poner primero sus sueños de él en lugar de otros y mató al pez. Al final también nos podemos dar cuenta que en la obra nos podemos mucho melancólicos también. Santiago extrañaba mucho a Manolín. Se sentía solo, sin nadie. Nadie lo ayudaba, nadie lo acompañaba. No sabía qué hacer. Pero cuando le dijo eso, él mismo se ponía en la mente, no, sé que no está, pero sé que yo puedo hacerlo. Muchas veces dependemos de los demás y decimos, sin él no soy nada. Pero tenemos que encontrar el valor que nosotros tenemos en nosotros mismos para así poder capturar nuestro propio pez. Y al final podemos darnos cuenta de que al final todo siempre, siempre, siempre sale bien cuando lo haces con dedicación. Manolín volvió al lado del viejo, ahora siendo su amigo nuevamente, pero ahora iba a apoyarlo. Se esforzó bastante y valió la pena. Vale la pena, ahora es reconocido. Saben de lo que está hecho, saben de lo que es capaz ese viejo. Saben que no se va a dar por vencido. Saben que a pesar de que tenga que dar un brazo, un dedo, incluso su cuerpo, él no va a rendirse hasta cumplir lo que tanto quería y lo que tanto se ha propuesto. Esa sería la parte inferencial, lo que yo podría deducir. En sí tengo que decir que la obra es bastante interesante, tiene un buen desarrollo de personajes, demuestra al viejo incluso delirando. Delirios no sería la palabra correcta, sería un poco filosofando, ya que incluso recordó en un momento su pasado. Podríamos decir esto, podríamos inferirlo como una persona que cuando se siente en la desesperación solo piensa en el qué tal si, o tan solo fuera, eso ahí nos podemos decir, el qué tal si es utilizado para a veces decir, la regué, ya fue, si tan solo hubiera hecho esto, pero sabemos que no existe eso, el tan solo no existe, ya lo hiciste, pero lo importante es aprender de ello y mejorar, o si no, saber si que va a pasar eso y no hacerlo tal vez, el si tal vez o aquí hubiera pasado, sí también, son excusas. El viejo se sentía solo, triste. Recordó su pasado, cómo era que vivía, cómo era que estaba, cómo había sido sus épocas de gloria, pero ahora se miraba y se decía mismo, ¿por qué tuvo que pasarme esto? Tiene tantos temas interesantes que hace que la historia no sea para nada aburrida. Tiene que decir que es una obra bastante interesante, bastante entretenida. Sobre todo da mensajes que quedan muy claros cuando los lees con atención y también cuando escuchas cuando lees, cuando el viejo habla consigo mismo. Uno diría que es delirante, pero incluso muchas veces nosotros hablamos con nosotros mismos para sentirnos mejor. E incluso el hecho de que hablarnos a nosotros mismos podría ser un arma de doble filo, ya que muchas veces ese alguien que vendría a ser nosotros nos terminamos bajoneando, incluso podríamos decirnos que nosotros somos nuestros propios enemigos y nuestros propios aliados al mismo tiempo. Si tú tienes fe y positivismo en ti mismo, tú a ti mismo te vas a autosatisfacer de alguna manera, dándote alianzas a ti mismo, dándote avanzas diciendo que tú eres bueno. En fin, la obra es bastante buena, narra temas interesantes como ya lo mencioné. Diría que es un tema que todos podrían ver, diría que sí. Es una obra que todos en lo personal deberían leer. Y pues nada, vayan a leerse, está bastante bueno. Incluso aquí mi acompañante también lo recomiendo bastante. Sí.